Bienvenidos a este nuevo video de tu curso Cómo mejorar tu nivel de ajedrez y subir tu elo con Claudio PG Chess. Continuaremos analizando el por qué los buenos ajedrecistas juegan mejor. Después de una serie de videos en que analizamos partidas de jugadores de diversos niveles para comparar cómo jugaría un jugador experto, ahora resumiremos varias de estas características que hemos descrito previamente y las analizaremos un poquito más. Así que, preparados y adelante. ¿Qué hacen al jugar diferente los mejores jugadores? Es una pregunta clave si es que ustedes quieren mejorar, para ver qué es lo que les falta para cambiarlo dentro de su estilo de juego o su forma de juego y poder progresar. Existen muchos factores que caracterizan a un buen jugador. Algunos son muy conocidos. Probablemente ustedes ya los deben haber visto o escuchado alguna vez, incluso aplicarlos. Pero otros que pasan inadvertidos para los jugadores comunes. Hay elementos psicológicos, deportivos y técnicos. Los aspectos psicológicos deportivos ya los conversamos en otro video, así que les pido que lo miren nuevamente y analicen porque es sumamente importante. Recordar que la importancia de estos elementos psicológicos aumenta significativamente al tener un mejor nivel técnico, por lo que puede ser la causa de tu no progresión. A un nivel mucho más bajo, tienen un rol todavía, pero es mucho más importante mejorar el nivel técnico en primera etapa. En este video entonces revisaremos los aspectos técnicos que hacen superior a un buen jugador. Vamos allá. Uno de los elementos más conocidos por todo el mundo es que los jugadores de más alto nivel conocen mejor las aperturas, el medio juego, especialmente lo que se refiere a táctica y estrategia, y finales. Pese a que todos lo conocemos, y todos sabemos esto, la mayoría de los jugadores no se concentra en aprender más apertura y finales, tampoco en conocer más de táctica y estrategia. Así que si quieren ser buenos jugadores, tienen que profundizar en estas áreas. Entraremos en detalle en otros videos respecto a cómo hacerlo, cómo estudiar aperturas, cómo estudiar finales, etc. Una característica relevante de un mejor jugador o un buen jugador es que evalúa correctamente la posición, o lo más cercano a lo más correcto. Es un tema sumamente importante. Hay algunos módulos modernos de ajedrez que se han probado solamente evaluando la posición, sin tener que hacer predicciones o análisis futuro de las jugadas, y solamente definiendo el valor de la posición son superiores a muchos programas antiguos. Así que la evaluación de la posición, tanto actual como futura, es decir, la que pueda depender de jugadas más adelante, es una característica fundamental de un buen jugador y que va a definir qué es lo que va a hacer y cómo va a jugar y cuál va a ser la actitud de juego que va a tener en las siguientes jugadas. Otro elemento sumamente importante de un buen jugador es la valoración dinámica del material. Una vez que los principiantes han aprendido el valor de las piezas, un peón un punto, un caballo 3 puntos y así sucesivamente, normalmente nos aferramos a esta valoración y tendemos a ser bastante inflexibles al momento de jugar ajedrez y nos cuesta ceder, por ejemplo, la calidad, ceder un peón o sacrificar la dama. Salvo que estemos frente a situaciones tácticas muy específicas en las cuales la mayoría de los jugadores ya lo asumen porque saben que van a dar mate en pocas jugadas. Sin embargo, un buen ajedrecista se da cuenta que la valoración de las piezas no es estable, sino que es relativa y depende significativamente de la posición en la cual se encuentra, la actividad y las condiciones muy específicas en las cuales se está jugando. Así que un buen jugador toma en cuenta esta variable y no tiene temor muchas veces a sacrificar material o no está dispuesto a ganar material si es que pierde, por ejemplo, la iniciativa. Para un buen jugador la actividad de las piezas es fundamental. Incluso, como mencionaba anteriormente, están dispuestos a sacrificar uno o incluso dos peones si es que es necesario para activar sus piezas.
Así que esto es una clave en el ajedrez. Y en las primeras jugadas, el desarrollo de las piezas es la forma de dejarlas activas. Así que el desarrollo de las piezas en las primeras jugadas es sumamente importante. También vamos a ver más adelante en que un buen jugador trata de luchar por la iniciativa desde el comienzo. Desde las primeras jugadas va a buscar una forma de tomar el control del partido y obligar a su rival a tener que tomar decisiones, favoreciendo la aparición del error. Están muy atentos a las amenazas del rival. Saben de que el ajedrez es un juego entre dos y por tanto de que tenemos que considerar fuertemente los planes y las jugadas del rival y estar atento a las amenazas que ellos tienen. También reaccionan apropiadamente a las amenazas del rival. Muchos jugadores pueden identificarlas, pero las reacciones que tienen estas amenazas pueden ser totalmente inapropiadas. Por ejemplo, exagerar el valor de la amenaza enemiga y pasar a una actitud muy defensiva. O al revés, no considerarla y jugar sin tomar medidas que pudieran evitar mayores problemas a nuestra posición. En realidad, cuando primero identificamos la amenaza, tenemos que ver qué tan severa es para nuestro juego, qué tanto nos afecta y en base a eso definir si tenemos que tomar medidas correctivas inmediatamente o podemos seguir jugando con nuestro plan que teníamos considerado previamente. En ese sentido también los grandes jugadores, los buenos jugadores, son dados al juego profiláctico. Anticipan incluso con varias jugadas las posibles amenazas o ataques del rival, reduciendo especialmente la actividad de sus piezas. A veces no solamente son maniobras de ataque, sino que son intenciones de actividad de las piezas enemigas o amenazas posicionales. Y en ese sentido, un buen jugador se anticipa a dichas maniobras. También un buen jugador tiene una mayor capacidad para defenderse. También, al igual que la evaluación correcta de la posición, una buena defensa es un marcador de un buen jugador de ajedrez. Aquellos jugadores que cuando se ven sometidos a cierta presión y a un ataque tienden a desmoronarse rápidamente, habitualmente no logran progresar a un nivel superior de ajedrez. Estamos acostumbrados a atacar habitualmente. Sin embargo, la buena capacidad defensiva es un marcador de un buen jugador, así que hay que entrenarse en ese aspecto. Cómo defenderse propiamente, cuáles son las herramientas defensivas mejores en las diversas posiciones a las que uno se enfrenta. Por lo mismo, los jugadores más expertos tienen múltiples recursos. En posiciones en las cuales uno pensaría que hay una o dos opciones, el jugador de alto nivel va a pensar en diferentes alternativas, a una jugada o varias jugadas que le pueden ofrecer opciones para poder salir adelante, tanto para ganar o para zafar de posiciones complejas. Otro elemento muy importante es que un buen jugador reconoce la dinámica del juego desde la apertura. Este concepto de dinámica tiene que ver con la actitud que tienen que tener cada uno de los jugadores, tanto las blancas o las negras, frente a determinadas posiciones. Hay defensas que tienden a ser más sólidas y más tranquilas, y hay otras que tienden a estar muy activas para evitar quedar en posiciones inferiores. Por ejemplo, la siciliana y la Grunfeld con negras son dos defensas que exigen al que está con negras a jugar muy activamente. Si es que no lo hace, probablemente va a quedar inferior. Así que los buenos jugadores reconocen estas dinámicas que tiene cada una de las aperturas. La apertura no solamente son ciertas jugadas, movimientos o planes, sino que traen de fondo una dinámica que tiene que ser conocida por el jugador que la quiere desarrollar. Y esto va a ser clave cómo después se va a desarrollar el juego y cuáles van a ser las reacciones y respuestas que uno tiene que tener, tanto con blancas como con negras, a estas jugadas. También un jugador de alto nivel va a reconocer cuando la posición está empezando a adquirir un tono negativo para él mismo, es decir, cuando empieza a quedar inferior. Y en ese caso, él, antes de que la posición ya sea mucho más difícil de sostener, va a intentar cambiar la dinámica del juego. Cuando ve que está empezando a caer inferior, va a complicar el juego, abrir la posición o eventualmente sacrificar material para tratar de activarse
o buscar contrajuego atacando al rey enemigo. Si no lo hace, probablemente va a quedar en una situación mucho más comprometida y cuando lo intente hacer más tarde, probablemente ya no va a tener éxito. Ese es el error que cometen los jugadores de bajo nivel o medio nivel, en el que esperan hasta muy tarde para poder reaccionar cuando ya las posibilidades de éxito son mucho más bajas. Un elemento importante también es identificar los momentos críticos del partido, es decir, cuándo hay que detenerse a pensar. Hay momentos en los cuales durante el juego uno tiene que tomar más tiempo para poder analizar lo que está sucediendo, ya sea por motivos tácticos, por ejemplo, porque tiene que cambiar la dinámica del juego, como recién lo mencionaba, o porque tiene que desarrollar un plan estratégico a futuro para poder optimizar su ventaja. Y eso es clave, identificar los momentos críticos. Muchos jugadores pasan por esta jugada sin darse cuenta y juegan, lo hacen muy rápidamente y pierden oportunidades para poder ganar o salvar el partido. Un elemento clave, y vamos a tener una clase al respecto, es que el buen jugador induce o trata de inducir al rival a cometer errores. Si ambos jugadores jugaran perfectamente, probablemente el partido terminaría en tablas. Así que es clave que induzcamos al rival a equivocarse y posteriormente nosotros tener la capacidad de aprovechar dichos errores. Ambas cosas son sumamente importantes, que el rival se equivoque y que nosotros aprovechemos correctamente dicha equivocación. También está el uso de las maniobras, que es un concepto que a veces a los jugadores de más bajo nivel les cuesta, en el sentido de que tendemos a tener un juego que es más directo y chocar contra el enemigo, tratar de hacer jugadas concretas que tengan algún impacto en la posición. Sin embargo, el buen jugador identifica que en ciertas posiciones esto no es la mejor estrategia y que probablemente puede llegar a mayores simplificaciones o incluso a quedar inferior, por lo que buscan maniobrar optimizando la ubicación de sus piezas, sus peones, su rey, antes de tomar acciones que sean más definitivas. En esas maniobras muchas veces incluso contra jugadores de más bajo nivel, en ese proceso aparecen errores espontáneamente del rival. Muchas veces cuando uno se defiende enfrentándose a amenazas directas, logra responder adecuadamente, pero cuando se enfrenta a un periodo de maniobras, habitualmente la impaciencia lo lleva a hacer jugadas imprudentes que finalmente van a permitir a su rival adquirir ventaja mucho más rápido. Así que el juego de maniobras es un tema que debe manejarse. Todas las jugadas de un buen jugador tienen un objetivo. No son jugadas hechas al azar. Evitan movimientos estereotipados, es decir, desarrollar piezas porque sí. Hay que ver cómo desarrollar las piezas y cuándo desarrollarlas. Por tanto, no se deben perder movimientos. Toda jugada de un buen jugador busca sacar algún provecho de la posición. También hay conocimiento de patrones típicos de ajedrez, ya sean tácticos o estratégicos, que ya los mencionaremos más adelante. Es decir, hay movimientos que son temáticos, que ya lo hemos mencionado anteriormente en otros videos, en los cuales los buenos jugadores habitualmente conocen y por tanto saben cuándo aplicarlos y sacarle provecho en cada posición. Saben jugar posiciones iguales, también que es un tema muy interesante. Muchas veces tratamos siempre de jugar a ganar y hay posiciones en las que es difícil hacerlo porque el juego está bastante igualado. Cómo continuar, cómo planificar, qué hacer en dichas posiciones, cómo optimizar las posibilidades de triunfo, es un tema que los buenos jugadores manejan mucho mejor. Encontrar cuando se da una oportunidad para liquidar el juego más rápido. Estar atento a estas opciones. Uno tiene una ventaja y sigue con un desarrolla un plan para poder aprovechar esta ventaja que puede tomar varias jugadas. Sin embargo, su rival comete un pequeño error y uno sigue este plan de varias jugadas. En vez de aprovechar ese error, ya sea cambiando a un tema táctico o cambiar la ventaja a una que sea mucho mejor todavía. Otro elemento es cuando se ven a situaciones inferiores o a riesgo de pérdida de material, lo vimos en una partida también, es minimizar las pérdidas. Define un buen jugador cuál va a ser la mejor opción de todas en las que
la pérdida de material sea la menor posible, o que genere la mejor oportunidad de confundir la posición enemiga y conseguir algo de contrajuego a cambio de esa pérdida de material. Saber ganar diferentes tipos de posiciones, ese es un gran problema. Algunos jugadores solamente saben jugar a atacar, sin embargo, a veces uno tiene que jugar de manera posicional, a veces táctica, o de contraataque, o ganar en un final. Mientras más formas ustedes tengan de ganar, más posibilidades van a tener de conseguirlo durante el juego. Si ustedes solamente juegan a atacar y en una posición la mejor opción es cambiar las damas y entrar en un final ganado de torres, probablemente no van a tener la confianza ni en la técnica para poder ganar ese final de torres, por lo que van a insistir en el ataque que estaban planteando previamente sin simplificar la posición, y es muy posible que su rival logre escapar del peligro y más encima consiga contrajuego suficiente para ganarles. Es decir, tienen que dominar diferentes áreas del ajedrez para poder ganar en cualquiera de ellas y aprovecharlas, dado que a veces es la única vía para poder ganar. Y este tema está muy ligado al concepto de los cambios de ventajas. Un tema que es muy característico, por ejemplo, el juego del Capablanca, en el cual adquieres una ventaja, por ejemplo, de desarrollo, la cual después la transformas en una ventaja más estructural, por ejemplo, de peones doblados, y después la transformas en una ventaja material o una ventaja de pareja de alfiles, y finalmente su rival se colapsa y terminamos atacando al rey. Es decir, un elemento importante es conseguir una ventaja y después irla transformando en algo más permanente, una ventaja material, estructural. También es muy relevante el concepto de cuándo cambiar las piezas y cuáles piezas cambiar. Los jugadores de más bajo nivel en general tienden a hacer cambios muy rápidos de piezas sin razonar demasiado, considerando que todas las piezas valen igual. Y aunque conceptualmente las piezas tienen un valor, como les decía anteriormente, establecido, en el juego no es ese mismo. Un caballo, dependiendo de su ubicación, puede tener mucho más valor que otro caballo. Y por tanto cambiarlo inadecuadamente puede traernos problemas. Así que un buen jugador siempre en cada posición está viendo qué piezas le conviene tener y cuáles no le conviene tener. En las primeras jugadas está muy relacionado con conocimiento de aperturas. Pero ya en el medio juego empieza el jugador a visualizar el final y a pensar qué piezas pueden ser las más favorables y cuándo conviene cambiarlas. Y lo mismo, lo que mencioné recién, el buen jugador previsualiza finales favorables. Incluso a veces desde la apertura, sobre todo cuando la apertura tiene varios cambios, el buen jugador empieza a pensar qué piezas son las que le conviene tener si se aproxima a un final, aumentando las posibilidades de triunfo tanto en el medio juego como en los finales. Y así van forzando al rival a dichos cambios para que puedan explotar de mejor manera la ventaja que han conseguido en el final. También otro concepto importante, existen los microplanes, que son pequeñas maniobras de 2, 3 jugadas, a veces con jugadas tácticas que apoyan dichos procedimientos para mejorar discretamente la ubicación de una pieza, ganar un poquito más de espacio, asegurar un poquito más el rey, etc. Es decir, no es necesario hacer un gran plan, sino que planificar qué puedo mejorar en mi posición, y esto, como les decía, puede involucrar 2 o 3 movimientos para seguir en una siguiente etapa con otro plan. Esto especialmente cuando hay posiciones igualadas. Cuando hay posiciones con ventaja, actualmente uno puede definir planes un poquito más a largo plazo y pensar también en elementos tácticos. La flexibilidad, como les he dicho, es un tema sumamente importante. Un buen jugador va a estar atento a todas las opciones que se les ofrece para poder ganar. Un ejemplo fue una partida que comenté un par de videos atrás, en la que las blancas jugaron una escocesa y no jugaron caballo por C5, que era la jugada obvia, después de caballo alfil C5, caballo B3, D6. Probablemente una explicación puede ser es que el blanco le gustaba jugar más al ataque, está más acostumbrado a contar con las damas, y su capacidad técnica para poder explotar un final puede haber sido menor. Y tal vez no comió caballo por C5 ni cambió dama por D8 porque consideraba que no tiene tal vez la suficiente fuerza para poder explotar esa ventaja.
Un jugador de alto nivel no se lo hubiera cuestionado y hubiera comido caballo y hubiera cambiado las damas probablemente y hubiera desarrollado su juego expresando su capacidad técnica para poder ganar esa posición, incluso no teniendo las damas. Es decir, ustedes tienen que ser capaces de ganar todo tipo de posiciones, como mencioné anteriormente. Y esa flexibilidad es clave. Identificar cuáles posiciones les ofrecen más oportunidades de ganar es una condición clave de un excelente jugador. Como les mencionaba, va a buscar siempre una forma de obtener algún tipo de ventaja. Habitualmente las primeras jugadas van a ser ventajas más bien dinámicas, de desarrollo, por ejemplo, o de actividad de piezas, para ir de a poco transformándolas, como decía anteriormente, en ventajas más permanentes. Los grandes jugadores evitan debilitar su posición innecesariamente, especialmente el enroque. Los movimientos de peones son muy limitados. Como dije anteriormente, los cambios son analizados cuidadosamente, pero también los avances de peones. ¿Por qué? Porque ambos tipos de movimientos son movimientos categorizados como permanentes. Ustedes no pueden devolver una pieza que se ha retirada del tablero y tampoco pueden hacer retroceder a un peón una vez avanzado. Y eso hace de que esas jugadas habitualmente tengan un carácter más definitivo. Y si se equivocan al hacerlas, no tienen una fácil forma de poder corregirla. Por eso, como les mencioné anteriormente, en ciertas posiciones las maniobras, que son movimientos en que no se cambian piezas y en que no se mueven peones, y son clave para poder evitar tomar decisiones comprometidas buscando mejorar la ubicación de sus piezas antes de dar el salto, que ya sea cambiar piezas o avanzar peones para finalmente obtener ventaja. También los buenos jugadores tienen claro que el espacio y la centralización son dos elementos sumamente importantes. La actividad, el mayor control del espacio y la centralización son temas claves y que siempre van a estar presentes en su juego. Y finalmente, otro concepto, hemos nombrado muchos tal vez, pero y tal vez se me escapan algunos en esta lista, pero otro elemento importante es la gestión del riesgo. Los buenos jugadores están pensando en planes o en posiciones o jugadas o cambios que les definen mayores probabilidades de triunfo. O a veces dicen, tengo buenas posibilidades de ganar o empatar, pero pocas de perder. O al revés, tengo que ganar este partido y obviamente esta posición me ofrece muchas posibilidades de tabla, pero no es lo que me interesa. Prefiero entrar en una posición en la que, aunque tengo más riesgo de perder, también tengo más posibilidades de ganar. Y obviamente ese concepto también se va analizando jugada a jugada con diversas alternativas que a ustedes les ofrecen más posibilidades de ganar, tratando de minimizar siempre la posibilidad de equivocarse. Bueno, hemos llegado al final de este video. Más adelante analizaremos varios de estos aspectos de manera individual. Aquí solo nos hemos centrado en los aspectos evidentes durante el juego. También en otra ocasión hablaremos de la preparación y estudio que hacen diferente los buenos jugadores. Así que hasta pronto y juega mucho ajedrez. Te saluda Claudio PG Chess.